Buenos días. Voy a hacer un artículo sobre la batalla de Montes Claros 1665 en la guerra contra Portugal. La última batalla. No había mucha información, pero recurro de nuevo a los libros de sucesos de la Biblioteca Nacional de España, que son las fuentes primarias de mi saga Antología Bélica de Felipe IV, volúmenes del 1 al 10. Y como esto no lo recojo en ningún libro, lo voy a hacer un artículo aquí. Dice así: por cumplir con lo que debo, para que esté en algo enterado vuestra señoría de la batalla que dio el día miércoles 17 del corriente a las 10 de la mañana y duró hasta las 3 de la tarde, que se retiró nuestra infantería en orden, aunque estuviese rota nuestra caballería y seguida 2 leguas y media. Digo, señor, que jamás en toda la campaña pude reconocer que hubiese en escuadrones más de 11.000 infantes. Faltaron de estos el día de la batalla entre los ataques de Villaviciosa, en Barba, en un fuerte, en el bagaje y guardias, 4.200 hombres. En los ataques de Villaviciosa quedaron 2.400. En Borba 300, en el fuerte 500, en el bagaje 1.100, que bajados de los 11.000 quedaron en 6.800 que se hallaron en la batalla. Estos pelearon 5 horas a pie firme, dividida la batalla en 2 alas, en 12 escuadrones, los 7 en la primera y 5 en la segunda, mezclándose algunos escuadrones con 17 a 18.000 infantes del enemigo, que firme nos aguardó el choque, que le fuimos a dar. Su caballería se componía por común parecer de 6.000 caballos, la cual, con mangas de infantería y aún escuadrones en medio de las 3 alas, prolongadas tanto, que sus alas podían ceñir en algo a las nuestras, que eran 5. Después de 2 horas de combate, poco más o menos, y con mucho valor, las 3 nuestras que peleaban fueron apretadas a mejorarse poco a poco, y luego deshechos ya y seguidos sin orden 2 leguas y media. Y con todo nuestra infantería estuvo firme, sin perder un palmo de tierra, y peleando con tanto denuedo, que en toda la ventaja del enemigo en su infantería y el ver cargada nuestra caballería, siempre estuvo entera, y se retiró entera, hasta que algo apartada del enemigo se dividió en 2 marchas, la una por el costado derecho de la tapada del duque de Berganza, en Villaviciosa, y llegó de la misma manera que se apartó del puesto de la batalla, y la otra que tomó por el lado izquierdo de dicha tapada fue deshecha de un grueso de caballería. Es verdad que se salvaron todos los cabos y oficiales y van viniendo los más de los soldados. Con que se conserve la misma infantería como me prometo, es pie para dar una victoria y muchas. Pero señor, quisiera que hiciésemos más caso del enemigo cuando se halla fuera de nuestros ojos y apartado, y que Dios ayuda de ordinario a los más, cuando esos son soldados. También yo no me pongo en discursos, solamente digo que el consuelo que nos puede quedar es de haber obrado tan bien esta gente, y esto, y por decir que necesitaba tanto de muestras el opósito de Estremoz, que necesitaba tanto de muestras el opósito de Estremoz, se referirá a la batalla de Estremoz, a la batalla de Amisal, que aquí la llaman de Estremoz, y estos necesitaban tantas muestras que dieran una imagen distinta de la batalla de Estremoz, pienso yo que dice aquí. Que nos podemos contentar y tomar de partido en un cierto modo el haber perdido la batalla. Perdióse la artillería y creo que 1.500 caballos, aunque no se puede saber de cierto el número. Aun el bagaje se salvó casi todo, excepto el mío y de otros desdichados como yo. Esto es lo que puedo decir. Dios nos dé más dicha, la cual será con más mosqueteros y caballos.
Ya vuestra señoría me guarde Dios como puede y he menester. Badajoz y junio 20 de 1665. Sigo. El general de la caballería don Diego Correa quedó prisionero y está bueno, como también Torres Vedras. Don Manuel Carrafa, Langres y don Melchor Portocarrero están prisioneros y heridos y con poca esperanza de vida. Don Antonio Guindazo no se halla muerto ni vivo. Don Gaspar de Haro hasta ahora no se sabe nada de él. El hermano de Barcarrota el otro día le cortaron un brazo por las heridas que recibió en él y otros muchos heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, bueno y libre, para servir a vuestra señoría, y no es poca dicha, pues delante del escuadrón del conde de Belgojoso, que llevaba el cuerno izquierdo de la primera ala, me mezclé con otro del enemigo, y llevándole a mal traer, comparecieron encima otros dos escuadrones del enemigo, uno por el costado derecho y otro por el izquierdo, los cuales me ciñeron. Y no fue poco retirarnos, como fue imposible el juntar este escuadrón por camino derecho a su puesto. Hízose apartándose algo a mano derecha, pero habiéndolo doblado en un alterico, allá mandaron que se quedase. Aviso estas menudencias a vuestra señoría y sin adorno para que tales cuales han sucedido las sepa. Del sargento general de batalla don Gascar para el mismo. No entiendo. Seguimos. Las novedades de por acá son malas por haber sido nuestro ejército harto desgraciado en la batalla que dimos al enemigo el miércoles pasado 17 de este mes. La pelea ha sido de las mayores y más bien dispuestas que se ha visto de muchos años a esta parte, porque duró unas 5 horas. La fuerza del enemigo era doblada de la nuestra, porque nuestro ejército era compuesto para pelear de 7.000 infantes y 6.000 caballos. La demás infantería se quedaba en los ataques de Villaviciosa y el enemigo se presentó por lo menos con 20.000 infantes y 5.500 caballos. Todos han peleado con muchísimo valor, de cualquiera nación que fueron, tanto caballería como infantería, pero al cabo de todo, la derrota ha sido nuestra por ser desigual al enemigo. Murieron muchos de ambas partes, y que tienen 3.000 prisioneros nuestros, entre ellos el general de la caballería, 2 tenientes generales, el conde de Chalari, 2 sargentos mayores de batalla, 2 comisarios generales, y otros muchos capitanes y otros oficiales de los cuales no se sabe hasta ahora el número. En postdata, los prisioneros son el general de la caballería y otros muchos naciones presos vinieron con dinero amigos. Bien, seguimos. Otra versión. Otra versión de la batalla de Montes Claros. Y esta es de el capitán Juan de Silva Faleón, Badajoz, 19 de junio de 1665. En 17 de este a las 2 de la mañana marchó el señor Marqués de Caracena con el ejército, dejando en los ataques y fortificaciones que tenía el castillo de Villaviciosa 2.000 infantes, y había en el castillo 1.500 hombres escogidos y 600 paisanos escopeteros. Y ya le estaban minando por haber perdido todas las obras exteriores, y estando ya nuestra gente alojada en el foso, que había costado 600 hombres. A las 9 del día dio vista al enemigo con 16.000 infantes y 5.000 caballos, bien formado entre una ribera y unas tapadas en el sitio de Montes Claros, junto al convento de frailes paulistas de Sierra de Osa.
y la forma del enemigo era de manera que había una tierra entre su cuerno derecho y el izquierdo, y toda su batalla estaba encubierta con la dicha tierra. En lo alto de ella un grande escuadrón, y entre los batallones de la caballería había trozos de infantería. Nuestro ejército, cuando salió a buscar al enemigo, en todo llevaría 7000 infantes, y los más quedaron donde acostumbra. Dispúsose la batalla y diríase que con poca orden. El enemigo nos vino a recibir con alguna caballería de su cuerno derecho, y fueron embestidos con nuestro cuerno izquierdo, donde estaba el príncipe de Parma con la caballería extranjera, francesa y alemana, y llevaron al enemigo hasta su batalla, y metiéndose por los claros de ella, dio carga a su infantería, de que recibimos mucha pérdida. Luego cargó su caballería a la nuestra, y fue socorrida con el retén. Y este cuerno hubo 4 encuentros, y en este cuerno hubo 4 encuentros, en que fueron rotos y se rehicieron. El enemigo tuvo mucha pérdida, y se publicó por nuestra parte la victoria. Y habiendo los alemanes y franceses peleado tan bien y con tanto valor, después de haber perdido todos sus cabos, como fueron 2 coroneles, 2 sargentos mayores, 7 capitanes y todos los más heridos, y por no tener caballería que los socorriese en infantería, fueron rotos de todo punto y puestos en huida. Por nuestro cuerno derecho fueron embestidos los enemigos de los tercios del conde de Torres Vedras, don Rodrigo Mújica, don Diego de Vera y el de Barbosa, y con sobrado valor rompieron 3 tercios rebeldes, uno de portugueses, otro de franceses y otro de ingleses. Y también tuvieron por suya la victoria. Y porque el enemigo, viéndose roto, socorrió con otros tercios y caballería, se formaron los nuestros, hicieron alto, hasta que viniese nuestra caballería para acabar con todo. No se sabe dónde estaba la caballería, y la que allí estaba peleó honradamente. Mas como no se veían los sucesos que había del cuerno derecho al izquierdo, y la caballería que había seguido a los alemanes se halló haber cortado nuestra infantería, y ya este tiempo era todo confusión, se pusieron los nuestros en retirada cada uno como podía. El enemigo cargó con 12 batallones de caballería a nuestros infantes, los cuales se entraron en la tapada del duque, aprovechándose del vallado, y de allí con la noche se escaparon. La pérdida fue grande de gente, algún carruaje y artillería. Los del castillo hicieron salida y degollaron todos los heridos que estaban en los hospitales, en que pereció mucha gente de cuenta. Quedó prisionero el general de la caballería, el conde de Torres don Melchor Portocarrero, don Manuel Carrafa muerto, Langres muerto y ahorcado en Villaviciosa. Y esto es la batalla de Montes Claros, ya lo hemos visto. Tenían casi 10.000 hombres más de infantería a los enemigos, la misma caballería. Quedó mal nuestra caballería y aún así la infantería se pudo retirar bien. Se retiró en 2 trozos y uno de ellos fue roto por la caballería enemiga. Dicen que de unos 3000 presos españoles católicos. Pero hemos visto que se portaron bien, ¿eh? Aguantaron firmemente y se retiraron en orden. Y la caballería fue vencida, eso sí. Bueno, pues esto han sido 2 relaciones de la batalla de Montes Claros. Gracias.